La carta llegó de noche. Sin sello. Sin firma. Doblada 3 veces, como si quien la escribió quisiera que ocupara el menor espacio posible en el mundo. Como si las palabras que contenía pesaran demasiado para que alguien las reconociera abiertamente. Hurrem la leyó una sola vez. Despacio. Sin que su expresión cambiara. Con esa calma que lleva años aprender y que ya no se parece en nada a la paz. Luego la sostuvo sobre la llama de la vela, y esperó. Esperó hasta que el fuego consumió cada palabra. Las últimas palabras que alguien se atrevería a escribirle con esa clase de honestidad brutal, sin adornos, sin protocolo de palacio. La ceniza cayó sobre el mármol blanco. Y ella no dijo nada. Eso fue en 1540. Para entonces, Hurrem Sultán llevaba más de 20 años dentro de esos muros. Había sobrevivido a rivales que juraron destruirla. A intrigas que habrían quebrado a cualquier otra. A sultanas enemigas que la llamaban extranjera, usurpadora, bruja. A la mirada fría de un imperio entero que nunca la perdonó por existir donde existía. Había ganado todo lo que se podía ganar en ese mundo. Y aún así, algo en ese momento, en la quema de esa carta que nadie más vio, en ese ritual silencioso a la luz de una sola vela, marcó el principio de algo que no tenía nombre en otomano. Lo que estaba destruyéndola por dentro. Y no era el poder. Era exactamente lo contrario. Lo que vas a entender en los próximos minutos no es la historia que te han contado sobre Hurrem Sultán. No es la de la concubina que conquistó al sultán más poderoso del mundo. No es la de la estratega fría que eliminó a sus enemigos uno por uno. No es el romance, ni el ascenso, ni el mito. Es la historia que suprimieron. La que sus propios contemporáneos intentaron borrar porque era demasiado incómoda, demasiado humana, para encajar en la leyenda que el imperio necesitaba construir. Quédate. Porque al final de este video vas a entender por qué la mujer más poderosa del Imperio Otomano vivió, en silencio, como su prisionera más perfecta. Hay algo que los historiadores modernos tienden a romantizar, la ascensión de Hurrem. El amor de Suleimán. La libertad que obtuvo. El título. Los hijos. El anillo de Nika, el matrimonio legal que ninguna concubina antes que ella había logrado, como si todo eso fuera el final de la historia. Como si el triunfo cerrara algo. Lo presentan como una victoria. Pero nadie habla del precio. Y el precio no se pagó de golpe. No hubo un momento dramático, una noche de traición, una herida visible. Se pagó en cuotas. En noches sin dormir. En palabras que nunca se podían decir en voz alta. En la conciencia constante, cada hora, cada día, sin excepción, de que cualquier error, cualquier debilidad, cualquier muestra de humanidad podía convertirse en sentencia de muerte. Para ella. Para sus hijos. Corría el año 1534 cuando algo cambió dentro de Hurrem de una manera que los registros de la época apenas capturan entre líneas. Tenía alrededor de 30 años. Era favorita en práctica, sultana en los documentos, la mujer más influyente del imperio en la sombra. Suleimán acababa de regresar de la campaña de Tabriz, victorioso, agotado, con la mirada de un hombre que ha visto demasiado morir en campos lejanos y ya no sabe muy bien qué hacer con esa imagen una vez que llega a casa. Y esa noche, cuando entraron juntos a las habitaciones privadas, Hurrem notó algo que nadie más podía ver. Él la miraba como miraría a un país conquistado. Con orgullo. Con posesión. Con la tranquilidad quieta del hombre que sabe que algo le pertenece, y que eso ya no requiere esfuerzo de su parte. Ella sonrió. Era lo que sabía hacer. Lo había aprendido a la perfección, como se aprende cualquier cosa cuando la alternativa es inaceptable. Pero algo dentro de ella, algo pequeño, algo que había sobrevivido años de palacio sin nombre y sin espacio, registró ese momento.
lo archivó en algún lugar al que el poder no llegaba. Y nunca lo olvidó. Una de las pocas personas que estuvo lo suficientemente cerca de Hurrem en esos años para notar estas cosas fue Nigar Hatun. Tenía 28 años cuando entró al servicio de Hurrem. Era de Trebisonda, costa del Mar Negro, ojos claros, manos siempre frías, y su trabajo era deceptivamente simple: estar cerca, escuchar, llevar mensajes, recordar lo que las otras preferían olvidar. Lo que Nigar vio en esos años no lo escribió ella directamente. Lo escribieron otros, décadas más tarde, reconstruyendo testimonios que circularon entre las mujeres del harén como agua que busca su camino entre piedras. Y lo que Nigar recordaría siempre, lo que no podía dejar de recordar, era el olor. El olor del ámbar y del jazmín que Hurrem quemaba en su habitación durante los periodos que Nigar llamaba, en voz muy baja y solo para sí misma, los días negros. Días en que Hurrem no salía. No recibía. No escribía las cartas brillantes y políticamente perfectas que Suleimán mostraba a sus embajadores como prueba tangible del genio de su sultana. Días en que el ámbar ardía y la puerta permanecía cerrada y el silencio al otro lado de esa puerta tenía un peso específico que Nigar aprendió a reconocer. Días en que Hurrem simplemente existía. En silencio. Como si se estuviera guardando para algo. El primer síntoma de lo que estaba destruyendo a Hurrem no era visible desde afuera. Era la distancia. La distancia entre la mujer que el mundo veía, calculadora, brillante, intocable, siempre con la respuesta correcta, siempre con el gesto preciso, y la mujer que existía debajo de esa superficie. Una mujer que llevaba décadas sin poder hablar con nadie, sin calcular primero, antes de abrir la boca, cuánto podía costar esa conversación. Sin poder confiar en un silencio, sin primero preguntarse qué significaba ese silencio para quien lo producía. En el Imperio Otomano de 1534, la confianza era un lujo que solo podían permitirse los irrelevantes. Y Hurrem era todo menos irrelevante. Pero había algo más oscuro todavía. Algo que nadie dentro del palacio podía mencionar en voz alta. Algo que tenía que ver con un hombre que ya no estaba ahí, y con lo que su ausencia le había hecho a ella de maneras que nadie quería examinar de cerca. Ibrahim Pasha murió estrangulado en 1536. Eso lo saben casi todos. La caída del gran visir favorito. El hombre que Suleimán había amado como a un hermano, que había ascendido más rápido que nadie, que había cometido el error imperdonable de creerse a sí mismo igual al sultán. Se sabe. Lo que no se dice tan claramente es lo que esa muerte le hizo a Hurrem. No de la manera que podrías imaginar. No con alivio. No con triunfo. No con la satisfacción fría de alguien que ha eliminado a un enemigo peligroso y puede finalmente bajar la guardia. Sino con algo mucho más perturbador. Con culpa. Ibrahim era el mejor amigo de Suleimán. El confidente de toda la vida. El hombre que conocía al sultán desde antes de que el poder lo cambiara todo, desde antes de que el trono convirtiera cada relación en una transacción. Y cuando Ibrahim cayó, por sus propios excesos, por su arrogancia cada vez más desmedida, por haberse declarado a sí mismo igual a Alejandro Magno en una cena de estado frente a embajadores extranjeros, muchos en el palacio señalaron hacia Hurrem. Ella lo había denunciado. O al menos había alimentado las sospechas de Suleimán con paciencia y precisión quirúrgica. ¿Lo hizo? Los registros son deliberadamente ambiguos. Están escritos por personas que tenían razones para no ser claras. Pero lo que sí existe, en fragmentos de correspondencia y en los testimonios que el historiador otomano Pesevi recopiló casi un siglo después, es la descripción de cómo Hurrem cambió después de la muerte de Ibrahim. Dormía menos. Escribía más. Sus cartas a Suleimán, que antes tenían ternura y juego y la intimidad específica de dos personas que se conocen de verdad, empezaron a incluir párrafos densos sobre política exterior. Sobre los movimientos de los genízaros.
sobre las alianzas de las potencias europeas, sobre asuntos de Estado que antes dejaba en manos de otros, como si estuviera construyendo una fortaleza de papel, como si creyera que si llenaba suficientes páginas con suficiente inteligencia política, podría mantener a raya algo que no tenía forma política. Hubo un hombre en el diván que lo notó. Se llamaba Mehmed Pasha, y los que lo conocían lo llamaban el Viejo, no por su edad exactamente, sino por esa cualidad que tienen ciertos hombres de parecer haber existido siempre. Tenía 62 años en 1536. Llevaba 30 en los pasillos del poder. Era invisible por elección, demasiado veterano para ser amenaza, demasiado discreto para ser blanco, y había visto caer a hombres mucho más brillantes que él por cometer el error de ser demasiado visibles en el momento equivocado. Mehmed el Viejo escribió memorias privadas que su familia archivó y que no circularon durante siglos, hasta que aparecieron en una colección de Estambul en 1892. Y lo que escribió sobre Hürrem en esos días después de la muerte de Ibrahim es específico. La señora de los aposentos superiores no celebró la caída del griego. Nadie que la conociera esperaría que lo hiciera. Pero en los días que siguieron, sus ojos tenían el color de alguien que ha pagado demasiado por algo que no quería. Mehmed murió en 1541. No vivió para ver a dónde llevaría todo esto. Pero lo que había capturado era esto: Hürrem había ganado. Y ganar, en ese mundo, en ese palacio, bajo ese cielo otomano que no distinguía entre los vivos y los que el poder había vaciado por dentro, significaba cargar con el peso de todo lo que el triunfo había costado. El poder en Topkapi no se sostenía con valentía. No era cuestión de fuerza bruta ni de inteligencia sola. Se sostenía con vigilancia permanente. Con la capacidad de leer cada habitación, cada silencio, cada mirada de reojo. Con la disposición de nunca, ni un solo momento, bajar la guardia. Hürrem llevaba décadas haciéndolo. Y el cuerpo humano tiene un límite. Nadie todavía había visto ese límite, ni Nigar con sus manos frías y su memoria precisa, ni Mehmed el Viejo con su mirada de quien ha visto todo, ni el propio Suleimán que dormía a su lado. Pero el límite estaba ahí. Y estaba acercándose. Y tuvo un nombre. Un nombre que Hürrem pronunció en voz baja una sola vez, en un contexto que nadie más escuchó. El nombre era Mehmed. Su hijo. Mehmed. Su hijo favorito, aunque ninguna madre del palacio podía admitir abiertamente que tenía favoritos. El que llevaba el nombre del conquistador, el nombre más pesado del imperio. El que, según todos los que lo conocieron en vida, tenía la inteligencia precisa de su madre y la presencia natural de su padre, sin los defectos que el poder suele producir en los hombres que nacen demasiado cerca del trono. Murió en noviembre de 1543. Tenía 21 años. Una epidemia. Viruela, según los registros médicos de la época. Rápida y brutal, sin distinguir entre esclavos y príncipes, entre los que tienen nombre en los libros de historia y los que mueren sin que nadie los registre. Hürrem no estaba con él cuando ocurrió. Estaba en Estambul. Él estaba en Manisa, al oeste de Anatolia, gobernando su provincia como correspondía a un príncipe de su rango, aprendiendo a administrar un territorio antes de que le tocara administrar un imperio. Y cuando el mensajero llegó, cubierto de polvo del camino, con la cara de alguien que lleva algo que no quiere pronunciar en voz alta, Hürrem ya lo sabía. Lo había sabido esa mañana. No por magia, no por ese tipo de presentimiento que las crónicas gustan de atribuirle a las mujeres de poder para hacerlas parecer sobrenaturales en lugar de simplemente humanas. Sino porque llevaba días observando cómo los sirvientes evitaban su mirada. Cómo las conversaciones se detenían cuando ella entraba a una habitación. Cómo el palacio entero parecía estar conteniendo el aliento. En los palacios otomanos, las malas noticias viajan en los ojos de la gente antes de atreverse a llegar a los labios de alguien. Hay algo que los registros históricos capturan, casi de paso,
Sobre esos días previos a la noticia oficial, Hurrem había enviado una carta a Mehmed. 3 días antes de su muerte. Una carta que nunca llegó a sus manos, o que llegó cuando ya no importaba, y esto es lo que algunos fragmentos sugieren sin atreverse a afirmarlo, que fue retenida deliberadamente por alguien que prefería que el príncipe muriera sin las palabras de su madre. Ese detalle, que parece menor, que parece una nota al margen de la tragedia principal, regresará. Regresará más tarde en esta historia de una manera que cambia lo que significa. Lo que pasó en las semanas siguientes a la muerte de Mehmed es donde la historia oficial y la historia real empiezan a separarse de manera irreparable. La versión oficial, hubo luto. Hurrem sufrió. Suleimán sufrió. El imperio lloró a su príncipe. El poeta Baqi escribió una elegía que los estudiosos todavía citan. La vida continuó, como continúa siempre, indiferente al dolor de cualquier individuo. La versión real, reconstruida a través de correspondencia posterior y los registros fragmentarios del harén. Hurrem colapsó. No físicamente, o no solo físicamente, sino de una manera que los médicos de la época no tenían palabras para describir, porque el vocabulario del dolor interior, el dolor que no sangra, que no tiene fiebre, que no responde a ninguna hierba conocida, no existía todavía con la precisión que requería. Dejó de comer durante días. Se negó a recibir visitas. Sus cartas a Suleimán, esos documentos extraordinarios que habían sido durante años modelos de control emocional perfectamente sostenido, se volvieron erráticas. En una escribió 11 líneas sobre Mehmed y luego una sola línea de política, como si hubiera recordado en el último momento que se suponía que debía seguir siendo estratega además de madre. En otra, la única petición política era que el cuerpo de su hijo fuera traído a Estambul. Que no lo dejaran solo en Manisa. Suleimán lo hizo. Mandó construir la mezquita de Sesade, la mezquita del príncipe, en honor a Mehmed. Mármol pulido, cúpulas perfectas, el mejor arquitecto del imperio aplicado a transformar la culpa paterna en piedra sagrada. Mármol y plegarias. La única respuesta que un imperio sabe dar al dolor de una madre. Una muchacha llamada Aisha entró al servicio de Hurrem ese mismo año. Tenía 19 años. Era de Circasia, alta, nerviosa, con la costumbre de mover los labios ligeramente cuando pensaba, como si las palabras necesitaran ser ensayadas antes de existir en voz alta. Le asignaron el trabajo de servir a Hurrem porque era nueva, porque nadie le había dicho todavía cuánto pesaba ese trabajo, que exigía, que se llevaba. Lo que Aisha recordaría y describiría décadas más tarde, ya anciana, en testimonios que llegaron al cronista Selaniki a través de una cadena de memoria oral que él consideró suficientemente confiable para registrar, era una sola cosa. La señora no lloraba frente a nadie. Solo una vez. Una sola vez en todos los meses que Aisha la sirvió, una sola vez detrás de años de muros perfectamente mantenidos. Era de madrugada. Aisha dormía en el corredor exterior, sobre una estera delgada, con el frío de las baldosas filtrándose a través de la tela. Y a través de la puerta cerrada llegó un sonido que Aisha no reconoció de inmediato. Tardó un momento confuso, ese momento entre el sueño y la vigilia donde nada tiene nombre todavía, en entender de qué se trataba. Era llanto. No el llanto medido y contenido que las mujeres del palacio aprendían como se aprenden los idiomas y los protocolos y las maneras correctas de inclinar la cabeza. Sino el otro tipo. El que sale de algún lugar sin nombre dentro del cuerpo. El que no puede ser controlado porque nació antes que el control. A la mañana siguiente, Hurrem apareció perfectamente arreglada. Perfectamente compuesta. Le pidió a Aisha que trajera los documentos que habían llegado desde Estambul y los revisó uno por uno, con su concentración habitual, con su precisión habitual. Como si la noche anterior no hubiera existido nunca. ¿Qué le costó a Hurrem no poder llorar cuando el mundo la miraba? Los historiadores no hacen esa pregunta lo suficiente.
La respuesta no está en las crónicas. Está en lo que vino después. Porque la muerte de Mehmed no fue el punto más bajo de la historia de Hurrem. Fue el momento en que el dolor se volvió estructural. Y lo que vendría después involucra a otro hijo, a una decisión que nadie podía tomar por ella, y a una carta que nunca debió enviarse. 1553. El año en que el Imperio Otomano hizo algo que sus propios jenízaros no pudieron creer hasta que las ollas de hierro estaban ya en el suelo, rotas, en ese gesto antiguo y furioso con el que el ejército expresaba lo que no podía decir con palabras. Mustafa, el primer hijo de Suleimán, el hijo de Maidebran, el príncipe que el ejército amaba con esa lealtad irracional que los soldados desarrollan hacia ciertos hombres, fue estrangulado dentro de la tienda de campaña de su propio padre. Por orden de su propio padre. Este es el momento que más se le atribuye a Hurrem. El más oscuro. El más debatido. El que aparece en los documentos europeos de la época, en las cartas de los embajadores venecianos, en los análisis de los historiadores modernos, cada vez que alguien quiere construir el caso de que Hurrem Sultán fue, en el fondo, un monstruo. Y hay que mirarlo de frente. Sin evasión. ¿Trabajó Hurrem para que Mustafa pareciera un traidor? Posiblemente. Los registros sugieren movimientos en esa dirección. Alimentó las sospechas de Suleimán, que ya llevaba años mirando a su hijo mayor con esa mezcla de orgullo y paranoia que el poder produce en los padres de herederos. Los registros sugieren que sí, principalmente a través de su yerno Rustem Pasa, que era gran visir y cuyo destino estaba irrevocablemente atado al de los hijos de Hurrem. ¿Tenía motivos? Sus propios hijos estaban en peligro de muerte directa y cierta si Mustafa llegaba al trono. Eso no era paranoia. Era la ley otomana. Eso es lo que se sabe. Pero lo que rara vez se dice, lo que los relatos dramáticos tienden a omitir porque complica la narrativa del monstruo, es esto. Hurrem no vivió para saber si había funcionado. Murió en 1558. 5 años después de la ejecución de Mustafa. 5 años que corresponden exactamente al periodo en que sus cartas a Suleimán cambian de tono de una manera que los investigadores han notado pero raramente han interpretado en su dimensión más humana. Más cortas. Más formales. Más parecidas a los despachos de un ministro eficiente que a las cartas de una mujer que amó a ese hombre durante 30 años. Como si algo se hubiera cerrado. Como si un circuito interno hubiera decidido que ya no valía la pena el esfuerzo de la intimidad. Rustem Pasa, el instrumento visible de la caída de Mustafa, era croata de origen. Brillante por necesidad, leal por conveniencia, atado a la familia de Hurrem por el matrimonio con su hija Mirima de manera que su destino y el de ella eran inseparables. Fue Rustem quien llevó a Suleimán la evidencia, una carta, supuestamente escrita por Mustafa al enemigo safávida, que implicaba traición. La carta era falsa. O al menos eso argumentaron los jenízaros que amaban a Mustafa. Y cuando la ejecución llegó, y la noticia se propagó por el campamento militar con esa velocidad específica que tienen las noticias que la gente no quiere creer, los jenízaros rompieron sus ollas de hierro contra el suelo. Un ritual de rebeldía otomano que el imperio entero leyó correctamente, esto no se olvida. Suleimán no dio marcha atrás. Rustem fue brevemente destituido, para calmar la furia del ejército, para que hubiera alguien a quien culpar que no fuera el sultán, y reinstalado pocas semanas después. Los que querían a Mustafa vivo sabían exactamente a quién agradecer esa reinstalación. ¿Qué sintió Hurrem la noche en que supo que Mustafa había muerto? No lo sabemos. Ningún registro la muestra en ese momento. Ninguna carta de esa semana sobrevivió, o si sobrevivió, no ha sido publicada. El registro histórico tiene un silencio específico alrededor de Hurrem en ese periodo que en sí mismo dice algo, aunque no podamos leerlo con certeza. Lo que sí sabemos es que en los meses siguientes su salud empezó a deteriorarse. No de manera dramática.
no de manera que los médicos de la corte pudieran señalar con claridad y escribir en sus registros con términos precisos, sino con esa clase de deterioro silencioso que ocurre cuando un cuerpo humano decide, en algún nivel al que la voluntad consciente no tiene acceso, que ya ha cargado suficiente. Y es aquí donde debemos volver a la carta quemada. La carta sin firma que llegó de noche en 1540, que Hürrem leyó una sola vez y sostuvo sobre la llama hasta que el fuego la deshizo. Según la reconstrucción histórica, a través de referencias que aparecen en documentos posteriores, esa carta era una advertencia. Alguien que conocía a Hürrem con una profundidad que pocos se permitían la escribió para decirle que el camino que estaba tomando tenía un solo final. Que el tipo de soledad que produce el poder sin confianza no tiene cura política. Ella la quemó, pero nunca la olvidó. Porque hay un momento, y ahora llegamos a él, el momento que reencuadra todo lo que has escuchado hasta aquí, donde todo eso que parecía ser la historia de una mujer de hierro revela lo que siempre estuvo debajo del hierro. Hay un documento que durante siglos fue clasificado como correspondencia menor. Esa frase, correspondencia menor, es la manera que tienen los archivos de decirte que algo no les pareció importante. Que alguien, en algún momento, revisó ese material y decidió que no merecía atención especial. Que podía dormir en una caja, en un estante, en la oscuridad clasificada de un archivo que guarda todo porque no sabe qué tirar. Es una serie de cartas. 16 en total. Escritas entre 1550 y 1555. Intercambiadas entre Hürrem Sultán y un hombre al que los registros identifican simplemente como Hakim Davud, médico jefe del harén en ese periodo. No son cartas políticas. No hablan de Suleimán. No hablan de sus hijos. No hablan de los movimientos de los ejércitos ni de las alianzas con las potencias europeas ni de ninguno de los asuntos que habían ocupado las cartas de Hürrem durante décadas. Hablan de síntomas. Y los síntomas que Hürrem describe, en el lenguaje médico otomano del siglo XVI, con sus metáforas y sus eufemismos y sus rodeos necesarios para hablar de lo que el cuerpo no puede nombrar directamente, corresponden con una precisión que resulta inquietante a lo que hoy reconoceríamos sin dudar. Insomnio que dura semanas. No la dificultad para dormir que cualquiera conoce, sino esa variedad específica donde el cuerpo está agotado y la mente no se detiene. Dolor físico sin causa aparente, en los huesos, en el pecho, en lugares que los médicos no podían examinar con sus instrumentos. Una sensación que Hürrem describe repetidamente, en variaciones de la misma imagen, el peso de un tejado invisible. Como cargar algo enorme que nadie más puede ver y que por lo tanto nadie más puede ayudarte a bajar. Y episodios que describe con una precisión que duele leer, periodos en que el tiempo deja de sentirse normal. Horas que se contraen. Días que desaparecen. La sensación de estar presente en un lugar y simultáneamente en ningún lugar. Y una frase. Una frase que aparece en 3 cartas diferentes, con variaciones mínimas, como si Hürrem volviera a ella porque todavía no encontraba una manera mejor de decirlo. Me resulta difícil reconocer a la persona que vive dentro de estas habitaciones. Hürrem Sultán, la mujer que el mundo llamaba Hürrem, que en turco otomano significa alegre, la que ríe, la que trae felicidad, llevaba años sin reconocerse a sí misma. Y no podía decírselo a nadie que importara. No a Suleimán, porque la debilidad en ese mundo era información. Información que cualquiera podía usar. No a sus hijos, porque su trabajo era protegerlos, no cargarlos con lo que la estaba consumiendo. No a sus doncellas, porque el harén tenía oídos en cada grieta de cada pared y Nigaria y Sei todas las que habían pasado por su servicio eran leales hasta donde la lealtad era posible en un lugar donde todo el mundo respondía ante alguien. Solo a Hakim Davud. No sabemos casi nada de Hakim Davud fuera de su función. Su origen es incierto, algunos historiadores sugieren que era de la comunidad judía conversa de Estambul, otros apuntan a origen griego.
Sus registros médicos generales sobrevivieron parcialmente en los archivos de Topkapi. Lo que sí sabemos es que no reveló el contenido de su correspondencia con Hürrem mientras vivió. Y que cuando Hürrem murió, en abril de 1558, Hakim Davud anotó en su registro médico personal una sola línea que no corresponde a ningún protocolo médico de la época. No es un diagnóstico. No es una causa de muerte. No es nada que pertenezca a un registro médico. Que la tierra sea ligera. Nada más. En un mundo donde cada palabra era una declaración pública, donde hasta una nota al margen podía ser leída como señal política, Hakim Davud eligió 4 palabras que no decían nada de medicina y lo decían todo de humanidad. Esto lo cambia todo. El control absoluto que Hürrem mantuvo durante décadas, ese control que los historiadores describen como fría calculación, como ambición sin fisuras, como prueba de una naturaleza excepcional, no era una señal de fortaleza sobrehumana. Era el resultado de décadas de práctica en esconder, perfectamente y sin descanso, lo que le estaba consumiendo por dentro. La mujer que quemaba cartas de noche no lo hacía por frialdad. Lo hacía porque era la única manera que conocía de guardar algo propio en un mundo donde hasta sus respiraciones eran materia política. Hürrem murió el 15 de abril de 1558. Las crónicas otomanas registran la causa como enfermedad prolongada. Los historiadores modernos especulan: tuberculosis, cáncer, las consecuencias acumuladas de décadas de tensión sostenida que el cuerpo no puede seguir ignorando para siempre. No hay acuerdo. Quizás no hay manera de saber con certeza. Suleimán sobrevivió a Hürrem 8 años. Murió en 1566, en campaña, frente a Eszigethvár, en Hungría, en el campo, como siempre había preferido, lejos del palacio donde Hürrem ya no estaba. Dicen que lloró cuando ella murió. Que compuso poemas en su memoria, y los poemas de Suleimán, escritor serio y no solo sultán ocasional, lo confirman. Que ordenó que la enterraran en un mausoleo adjunto a la mezquita de Suleimaniye, la más grande que construyó, la que lleva su propio nombre, para que incluso en la muerte la geometría del poder los mantuviera cerca. Es un gesto hermoso. Es también, si lo piensas con cuidado, exactamente el tipo de gesto que un hombre hace cuando no entendió a alguien mientras vivía. Cuando la única manera que le quedó de demostrar algo fue el mármol. ¿Qué pagó Hürrem? Pagó con décadas de silencio interior. Con la incapacidad de confiar completamente en nadie, ni siquiera en el hombre que la amó, porque el amor de Suleimán era también posesión, también política, también algo que podía retirarse si las circunstancias lo exigían. Pagó con la muerte de su hijo favorito, solo en Manisa, sin su carta que no llegó a tiempo. Pagó con el peso de haber contribuido a la muerte de otro, un peso que los 5 años de cartas cada vez más cortas y más formales sugieren que no encontró la manera de procesar. Pagó con el cuerpo. Con esa enfermedad prolongada que los médicos de la corte no podían nombrar con precisión porque no tenían el vocabulario para lo que en realidad era, el colapso final de alguien que había estado sosteniéndolo todo, sola, durante demasiado tiempo. Y pagó con algo más difícil de cuantificar. Con la distancia permanente entre quien era y quien el mundo necesitaba que fuera. Con la brecha que creció, año tras año, entre la mujer que Nigar escuchaba llorar de madrugada detrás de puertas cerradas y la mujer que aparecía a la mañana siguiente a revisar documentos de Estado con su concentración perfecta e intacta. En cuanto a sus hijos, el trono que Hürrem había pasado décadas construyendo para que uno de los suyos lo ocupara lo tomó Selim II. Selim reinó. Gobernó. Fue recordado principalmente por perder la batalla de Lepanto, la derrota naval más grande de la historia otomana hasta ese momento. La historia tiene esa clase de ironía que no puede inventarse. Bayezid, otro de sus hijos, murió en 1561 ejecutado por orden de su propio hermano Selim, el hermano por cuyo trono Hürrem había pagado tanto. Mirima, la única hija de Hürrem, sobrevivió a todos. Vivió hasta 1578. Fue poderosa, respetada,
constructora de mezquitas por propio derecho, una mujer que dejó su firma en la piedra de Estambul de maneras que todavía pueden visitarse. Y si alguien heredó la capacidad de Hürrem para existir simultáneamente en dos registros, la fuerza que el mundo ve y el dolor que el mundo no puede ver, fue ella. Pero eso es otra historia. Hay un patrón en la historia del poder que se repite con tanta regularidad que casi pierde su capacidad de sorprender. Los sistemas que necesitan personas absolutamente fuertes en sus centros, sin fisuras, sin debilidades, sin la posibilidad de decir esto me está destruyendo o necesito ayuda o ya no puedo más, no producen personas fuertes. Producen personas que aprenden a esconder perfectamente lo que las está quebrando. Hürrem lo hizo durante décadas. Lo hizo también que tardamos casi 500 años en tener acceso a las 16 cartas que le escribió a un médico en la oscuridad de su habitación, describiendo síntomas que nadie más podía ver, usando un lenguaje que los archivistas clasificaron como menor y que era, en realidad, el único lugar donde Hürrem Sultán pudo ser completamente honesta en su vida adulta. 500 años de mito. Y debajo del mito, 16 cartas. El Imperio Otomano no destruyó a Hürrem con crueldad explícita. No la torturó. No la encadenó. No la ejecutó. Lo hizo de una manera mucho más eficiente. La puso en una posición donde la única manera de sobrevivir era convertirse en algo que no dejara espacio para ser humana. Y luego la llamó poderosa. La llamó intocable. La llamó Hürrem, la alegre, y construyó un mito sobre esa alegría que hizo que el dolor debajo fuera, durante siglos, literalmente invisible. Esa es la parte que no aparece en las series de televisión. Esa es la parte que los documentos intentaron dormir en los archivos como correspondencia menor. Esa es la parte que importa. Hay una pregunta que quiero que te lleves de este video. No sobre Hürrem específicamente. Sobre el patrón. ¿Cuántas personas en posiciones de poder, y entonces y ahora, en palacios y en oficinas, en familias y en instituciones, están haciendo exactamente lo mismo? Funcionando a un nivel de tensión que ningún ser humano puede sostener indefinidamente, escondiendo lo que las consume, porque mostrar cualquier grieta significaría perder todo lo que les costó construir. ¿Y qué dice de nosotros, como audiencia, como cultura, que llamemos a eso fuerza? Hürrem sobrevivió. Eso es cierto. Y sobrevivir, en ese mundo, era en sí mismo un acto extraordinario que no debería minimizarse. Pero hay una diferencia entre sobrevivir y vivir. Y esa diferencia, que Hürrem conocía mejor que nadie, que escribió en 16 cartas que nadie debía leer, que lloró exactamente una vez detrás de una puerta cerrada mientras una muchacha de 19 años dormía en el corredor y tardó un momento en reconocer el sonido, es la que durante 500 años nadie quiso nombrar. Nadie, excepto un médico cuyo origen desconocemos, que anotó 4 palabras en su registro personal el día que ella murió. Que la tierra sea ligera. Si esta historia te hizo pensar de manera diferente sobre algo que creías conocer, compártela con alguien que también merezca saberlo. Y en los comentarios, ¿qué parte de esta historia nunca habías escuchado? Quiero leerlos.